Muy bien. Entonces, hoy vamos a conversar sobre sistemas de costeo. Los sistemas de costeo son sistemas que nos permiten acumular los costos. Estos tienen como propósito, como veíamos en las sesiones anteriores, que nosotros podamos acumular los costos a través de las diferentes actividades que se realizan en el proceso productivo. Entonces vamos a abordar los puntos que aparecen en el material que me compartiste y tenemos ahí que vamos a hablar sobre el sistema de acumulación de costos, que es el tema principal. Hay una pequeña introducción, conversamos nuevamente sobre los costos, objetivos de los costos, cómo se determinan los flujos de actividades, algunas características. También vamos a conversar sobre los tipos y sistemas de modelos de costos. Hay sistemas que se basan en el momento del cálculo de los costos, sistemas que se basan en el tipo de producción que lleva a cabo la empresa y sistemas basados en la organización de la empresa. Y bueno, hay algunos recursos complementarios que se plantean acá para poder consultarlos, ¿verdad? Y ampliar un poquito la información que tiene el material y la bibliografía. Por favor, cuando tengas alguna duda, siempre me la haces saber para tratar de ampliarla, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Entonces, los sistemas de costos son métodos, normas y procedimientos que guían la planificación, determinación y análisis del costo, así como el registro de las actividades productivas en una empresa, de manera que garantizan el control de la producción y de los recursos de la misma en términos de dinero. Aunque también cuando nosotros estamos utilizando sistemas de costos, vamos determinando unidades producidas. Determinamos también unidades que quedaron en proceso, así como el costo de las materias primas que todavía están formando parte de los inventarios y que están almacenadas en las bodegas. Como recuerda, tenemos tres elementos del costo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Lucy. Perdón, estaba hablando con el audio apagado. Son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Excelente, pero no te preocupes que a mí me pasa a veces que me preguntan algo y silencié el micrófono por alguna razón y yo respondiendo ahí con el micrófono apagado. Ok, Sí, eso me pasó ahorita. muy bien. Entonces, nosotros tenemos esos tres elementos del costo, ¿verdad? Y en los sistemas de costos, lo que nosotros hacemos es costear cada uno de esos elementos, ¿verdad? Y vamos acumulando los costos en cada uno de los procesos productivos y tenemos para ello los tres tipos de inventario que señalan las normas internacionales de información financiera, la versión completa y la de pequeñas y medianas entidades. Y esos tres inventarios son los inventarios que dice que son activos que están en el proceso productivo con miras a convertirse en un producto terminado. También la norma dice de que los inventarios son activos mantenidos en la empresa con el propósito de venderlos en el ciclo normal de operaciones. Y también dice de que los inventarios son activos que se mantienen en forma de insumos que posteriormente se van a incorporar al proceso productivo. Entonces, en esos tres inventarios, que los denominamos normalmente inventario de materiales, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados, nosotros vamos acumulando los costos utilizando estos diferentes sistemas para poder determinar el costo unitario de los productos terminados.
Para aplicar un sistema de acumulación de costos en una empresa se debe determinar e identificar de manera clara y precisa la naturaleza y tipo de las operaciones realizadas por una empresa productiva. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros cuando vamos a fabricar, por ejemplo, camisas, nosotros debemos de conocer cada actividad que se realiza para la elaboración de la camisa. Por ejemplo, nosotros sabemos que la materia prima para elaborar la camisa es la tela, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando nosotros adquirimos la materia prima, que es la tela, y los otros materiales requeridos para poder fabricar la camisa, esos insumos que compramos, nosotros los ingresamos normalmente al inventario de materiales. Una vez que están en el inventario de materiales, nosotros sabemos que tiene que haber una solicitud del departamento de producción que se envía al departamento de bodega o al área de bodega para que se entregue materia prima para que inicie el proceso productivo. Entonces, cuando nosotros enviamos del departamento de producción al departamento de bodega ese requerimiento de materiales, la bodega lo entrega y ya el inventario que nosotros teníamos en materia prima sale, le damos salida del inventario de materia prima y lo ingresamos al inventario de productos en proceso. Pero desde que nosotros compramos la materia prima, empezamos a acumularle costos. Es decir, si por ejemplo nosotros compramos, por poner una cantidad, 10 fardos de tela, y cada fardo de tela costaba $500, nosotros empezamos a acumularle costos a esos materiales que compramos. Y ya tenemos en el inventario un costo de $5,000. Voy a tratar de esquematizar en una, valga la redundancia, esquema de mayor lo que te estoy comentando ahorita para que tú puedas ver cómo se va comportando el inventario o cómo se va moviendo dentro del inventario el costo que nosotros estamos acumulando. Vamos a simular que estamos trabajando con el sistema de registro de mercaderías que se llama permanente o perpetuo para utilizar las cuentas de inventario y no las de compras que se utilizan en el pormenorizado. Nosotros tenemos en dos sistemas de registro de mercaderías, los que se utilizan en la práctica. El sistema de registro de mercaderías que se llama permanente o perpetuo, en el cual nosotros cada compra que hacemos o cada transacción vinculada con los inventarios, la realizamos registrando el valor de la adquisición de los bienes en la cuenta de inventario. Cuando usamos el otro sistema de registro que se llama analítico, periódico o pormenorizado, las transacciones de compras de inventario las cargamos en una cuenta que se llama compras. Cuando pagamos un flete, por ejemplo, o cualquier otro gasto necesario para que lo que nosotros compramos para el inventario esté listo y disponible para la venta o para su uso en el proceso productivo, lo cargamos en gastos sobre compras cuando utilizamos el pormenorizado. En el permanente nosotros lo cargamos a inventario. Entonces, en el sistema de registro de mercaderías pormenorizado, nosotros utilizamos una cuenta especial para cada transacción que tiene que ver con las compras. Como dije, las compras, gastos sobre compras, rebajas sobre compras y devoluciones sobre compras tienen una cuenta especial. En el permanente no. Vamos a trabajar con el permanente, ¿de acuerdo? Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en contabilidad, una práctica, estás viendo mi Excel, ¿verdad? Sí. Ok, una práctica bastante usada es que utilizamos esquemas de mayor que simbolizan una cuenta. Para ello, yo lo que normalmente hago es esto, mira, voy a darle ancho de columna a esta columna primera de 4. Y hago lo mismo con la cuarta columna. Le doy F4 y ya me dejó de 4
el ancho de la columna segunda. Ahora acá voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner un borde inferior y luego voy a terminar de construir mi T abriendo la función de fuente. Voy a seleccionar bordes y voy a colocar el borde al centro de la columna. A esta información de acá le voy a dar formato de dólar y a esto de acá que dejé al lado lo voy a colocar en fuente siempre. En la pestañita de número selecciono texto y le doy a aceptar. Entonces acá voy a centrar, voy a combinar y centrar para que el título de la cuenta me quede centrado en ambas columnas. Entonces voy a colocar acá, como dije, el inventario. Normalmente el inventario queda como cuenta de mayor. Sin embargo, para efectos de ilustración vamos a colocar que en el esquema de mayor vamos a tener el inventario de materia prima. ¿De acuerdo? Entonces voy a ajustar este texto para que se visualice completo el nombre de la cuenta. Entonces, decíamos nosotros, Lucy, que compramos $5,000 de materiales. Entonces tenemos en inventario de materia prima, o le vamos a poner materiales, nada más, $5,000. Y eso fue nuestra partida número 1. Si recuerdas, yo dije que a esta columna le íbamos a poner formato de texto. Esto es porque si yo no le dejo formato de texto, cuando encierro entre paréntesis una cantidad, me coloca un signo negativo. ¿Y qué está haciendo que no me lo acepta? Bueno, vamos a darle otra vez formato de texto, a ver si es que no me lo reconoció. Ah, es que le puse formato de hora y era de texto. Entonces le voy a corregir acá y era formato de texto, dijimos. Y como es formato de texto, lo encierro entre paréntesis. La idea es que cuando yo lo encierro entre paréntesis, me quede el número encerrado entre paréntesis, porque normalmente el Excel me lo reconoce como, como número negativo cuando pongo algo entre paréntesis. Entonces, acá tengo $5,000. Y te decía yo, ¿verdad? Que cuando nosotros compramos materiales, a veces tenemos que pagar algún recargo para que nos transporten el material desde donde lo compramos hasta nuestras bodegas para tenerlo listo para su uso. Vamos a suponer, en este caso, que compramos nosotros los materiales y que luego pagamos $200 para que nos lleven el producto desde donde lo compramos hasta nuestra bodega. Entonces, si te fijas, ya estamos acumulando costos acá. Tenemos 5,200 que nos costó esos 10 fardos de tela. ¿De acuerdo? Usualmente, para llevar el control por cada tipo de inventario, nosotros tenemos que hacer un registro de inventarios, que también se le conoce como CARDEX. También se le conoce como CARDEX. Ese registro de inventario. Y ahí llevamos el control de cuánto es lo que nos cuesta cada artículo. En este caso, como yo dije de que solo son 10 fardos de tela, entonces cada fardo de tela a mí me va a costar esta cantidad, la suma de los dos costos que pagué entre 10. O sea que el fardo de tela me está costando, ¿cuánto, Lucy? 5,200.
Correcto, pero esos son los 10. Cada uno, ¿cuánto me cuesta? Cada uno. $10. No, No, no. 500 $500. 520. Aquí está, mire. Porque pagamos también transporte. Y el transporte forma parte del costo de ese artículo. No sé si me explico. Ah, ya, entonces la suma de esos valores también es de los gastos que hacemos. Es correcto. Entonces, en este caso, como solo es un artículo, yo lo puedo determinar en el esquema de mayor, en la T. Si Mm, no estuviera hablando de un solo artículo, entonces yo tendría la necesidad de elaborar un CARDEX para cada artículo. ¿Sí? ya. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos el otro inventario que se llama inventario de productos en proceso. Y en primer lugar, si nosotros, por ejemplo, vamos a sacar 6 fardos de tela que nos pidió el departamento de producción, entonces vamos a descargar del inventario de materiales 6 fardos de tela. Y como cada fardo nos cuesta 520, ya incluyendo el costo del fardo más el costo del transporte que pagamos, entonces yo multiplico 520 por 6 y eso lo voy a descargar del inventario de materiales. Y eso es lo que va a ingresar en primer lugar en el inventario de productos en proceso. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, en el inventario de productos en proceso muchas veces se estila o se acostumbra que si nosotros tenemos, por ejemplo, 6 procesos, hay quienes tienen un esquema de mayor para el inventario de productos en proceso del proceso 1, inventario del proceso de productos en proceso del proceso 2 y así sucesivamente hasta llegar al 6. Y cada vez que sale o parte de los bienes que se estaban produciendo salen del proceso 1, los quitan del proceso 1 y lo trasladan al proceso 2. Así como acabamos de hacer con este, que lo sacamos de materiales y lo pasamos a inventario de productos en proceso. Entonces, si hubiera proceso 1, 2, 3, 4, vamos sacando del inventario de productos en proceso 1 y lo pasamos al 2. Lo que sale del proceso 1 para el proceso 2, físicamente. No sé si me explico. Ujú. Ok. Pero, para ejemplo, o para efecto de la ejemplificación, únicamente vamos a asumir que lo tenemos todo registrado en el proceso o en este solo esquema, en este esquema de mayor, de un solo, ¿cómo se llama? O en un solo esquema lo vamos a reflejar. Entonces, en este vamos a pensar que nosotros le agregamos en una partida 4 esto que le voy colocando acá es el número de partida. En los esquemas de mayor, por eso es que se deja así al lado izquierdo y al lado derecho un espacio para colocar el número de partida, que es el número de asiento de diario, el número de referencia donde se contabilizó esto en el libro diario. Entonces, vamos a pensar, Lucy, que nosotros gastamos o invertimos más bien en mano de obra directa $3,000. ¿Sí? Ya. Acá no voy haciendo la partida completa, solo voy tratando de mostrar lo que ocurre con el inventario. Y vamos a pensar que en una partida 5 pagamos gastos indirectos de fabricación por valor de $2,500. Esto nos genera un costo de 6,600. Vamos a hacerlo más grande. De $8,620. ¿Sí? Vamos a pensar que de este total solamente terminamos productos
y que el costo de esos productos terminados era de $5,000. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar una T o vamos a elaborar otra T más abajo y esta se va a llamar inventario de productos terminados. ¿Sí? Ya. Entonces, como dijimos que el costo que sale de acá fue de $5,000, esta va a ser la 6. Perdón. Ese costo de productos terminados que salió de productos en proceso es lo que tenemos en el inventario de productos terminados. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas de acumulación de costos, a lo que nos referimos es a que en cada etapa del proceso productivo vamos acumulando todos los costos en los que ahí se incurre para determinar al final cuánto es lo que nos costó el producto terminado. ¿De acuerdo? Sí. Ok, vamos a suponer, Lucy, que nosotros hemos obtenido 500 camisas de este proceso productivo. Entonces, cada una de las camisas a nosotros nos costó $10. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Alguna duda con esto, Lucy? No, en el inventario, sí. En el inventario de productos en procesos son los valores que vamos acumulando. Sí, son los valores que vamos acumulando. Al final voy a trazar una línea aquí en inferior, otra acá. Y voy a sumar los cargos. Ya tengo los cargos acá, voy a sumar los abonos y voy a determinar el saldo. El saldo lo determino restándole a los cargos, la suma de los cargos, la suma de los abonos. Entonces, acá, si nosotros estuviéramos haciendo un cierre en este momento, tenemos que en el inventario de materiales nos quedó un saldo de 2,080. En el inventario de productos en proceso nos quedó un saldo de 3,620 y en el inventario de productos terminados tenemos un saldo de 5,000. Nuestro inventario total en este ejemplo, en esta empresa sería de 5,000, 3,000 y 2,000. De 10,700, ¿de acuerdo? Estos tres son inventario, ¿verdad? Inventario de materiales, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. ¿Sí? El inventario de productos terminados es el inventario inicial 5,000, como empezamos. No. El inventario ¿cómo se llama? Aquí sin quererlo, estimé que era el mismo valor, pero vamos a pensarlo si que eran $6,000 lo que terminamos de producir, ¿sí? Entonces, son $6,000 lo que nosotros trasladamos al inventario de productos terminados. Es decir, aquí por una cuestión de que a veces a uno los mismos números se le vienen a la mente, fue que yo puse 5,000 otra vez, que coincide con lo que compramos de materia prima. Pero Ya. el inventario de productos terminados, nosotros lo obtenemos de un reporte de producción en donde determinamos cuánto quedó
en proceso y cuánto se produjo en unidades. O sea, cuántas camisas al final quedaron producidas, acabadas, digamos. Porque hay otras que todavía quedaron aquí en el proceso. Ajá. Por ejemplo, las camisas, primero tenemos una etapa en la que se corta la tela, ¿verdad? Pensemos que hay otra en donde se pega a un lado, otra donde se pega a otro lado, otra donde se le ponen las mangas, otra donde se le pone el cuello, otra donde se le ponen los botones. Cada una de esas etapas puede ser que terminó con algunas camisas salieron de la etapa de corte y pasaron a la etapa de pegado de un lado o cosido del lado derecho, digamos. Otras pasaron a la etapa de cosido del lado izquierdo, pero quedaron algunas todavía que estaban para hacer el pegado del lado derecho. Entonces, todo eso es lo que queda en proceso todavía. Sí. Ya. Del proceso sacamos aquellas camisas que ya están completas, que ya están listas para venderse. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, eso en este caso cambié el dato para que no confundamos los 6,000 que pasaron a producto terminado con los 5,000 que adquirimos de materia prima, ¿de acuerdo? Ya. O sea, aquí los valores yo me los inventé. Son, ¿cómo se llama? Producto de la imaginación. En la práctica, y lo vamos a ver cuando ya estemos viendo ejercicio, los valores estos los vamos determinando en función de lo que nos dice el ejercicio que va ocurriendo. Ya. Ok, ¿alguna otra inquietud? El inventario total es la suma de todos, ¿no? Es correcto, es la suma de los 3 inventarios. De lo que tenemos Sí. en inventario de materiales, inventario de productos en proceso, más el inventario de productos terminados. Ya. Y lo podemos, perdón, lo podemos visualizar acá también, ¿ves? De otra manera. Inventario de materiales, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. El inventario de materiales lo voy a obtener de acá. El inventario de productos en proceso de acá. Y el inventario de productos terminados de acá. La sumatoria de los 3 es mi inventario. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna duda, Lucy? No. Listo. Regresemos entonces al documento. Entonces, decíamos que para aplicar un sistema de acumulación de costos en una empresa se debe de determinar e identificar, decíamos, de manera clara y precisa la naturaleza y tipo de las operaciones realizadas. Si tú te fijas, en este caso estábamos pensando nosotros en la fabricación de camisas. Tú necesitas saber qué proceso lleva la elaboración de una camisa. Si vamos a elaborar zapatos, debemos de saber qué proceso lleva la fabricación de zapatos. Si vamos a elaborar muebles de madera, necesitamos saber cuáles son las etapas que lleva elaborar muebles de madera. ¿Por qué razón? Porque cada una de esas actividades que nosotros podamos agrupar, la vamos a denominar centro de costos. ¿Sí? Y en esos centros de costos es que nosotros acumulamos los costos. Por eso le llamamos centros de costos. ¿De acuerdo? Ajá. Muy bien. Entonces, el establecer esas técnicas y sistemas de costos no es solo para medir, controlar y asignar eficaz y eficientemente los costos, sino que permite fundamental considerar la reducción de los mismos para lograr la mayor utilidad. Es decir, nosotros utilizamos los sistemas de costos no únicamente con el ánimo de controlar, ¿verdad? Ni de medir. Esa es una de las funciones del sistema de costos.
Pero también nosotros podemos visualizar o podemos tener un panorama que nos permite identificar a dónde podemos hacer ajustes para lograr tener mayores eficiencias, ya sea reduciendo procesos, buscando dónde en algún momento puede haber desperdicios de materiales, o identificar si hay algunos materiales que pueden ser utilizados en algún otro producto y no necesariamente convertirse en desperdicio. Revisar si podemos ser más eficientes en el uso de las horas hombre, de las horas máquina, etcétera. Entonces, también nos permite buscar o encontrar formas de reducir costos. El sistema de costos debe contemplar una visión sistémica, o sea, sistemas, ¿verdad? Un sistema, Lucy, es visto de una manera sencilla, ¿verdad? Algo que tiene una entrada, proceso y salida, ¿sí? Ya. En el caso que veíamos, por ejemplo, de la fabricación de las camisas, cuando nosotros compramos la materia prima y hay una entrada, ¿sí? Luego, cuando nosotros la pasamos al proceso productivo en la etapa 1, por ejemplo, en la de corte, entra la materia prima, ¿verdad? ¿Sí? El proceso es que cortamos la tela. Y la salida es la tela cortada, que ingresa al otro proceso. En el proceso 2, la entrada es la tela cortada. El proceso es que pegamos el lado derecho, cosemos el lado derecho. La salida es que ya sale ¿cómo se llama? La tela cosida de un lado. Esa es la entrada para el siguiente proceso. El proceso es pegar el otro lado y la salida es ya la prenda con los dos lados cosidos. En la siguiente, la entrada es la prenda con los dos lados cosidos. El proceso es pegar las mangas y la salida es ya la prenda con las mangas agregadas. Entonces, si te fijas, cada uno es un sistema que tiene entrada, proceso, salida. ¿Sí? Ok. El sistema de costeo diseñado y ejecutado de una manera técnica mejora el control proporcionando información sobre los costos incurridos en las diferentes actividades, procesos, productos y servicios. Costos. Un sistema de costeo tiene como objetivo la determinación del costo unitario de producción. Si te fijas en el ejemplo que hicimos de las camisas, nosotros determinamos cuánto nos costaba producir cada camisa. De una manera, como te dije, con números que hemos construido en este momento, ¿verdad? O sea, no con el proceso de asignación de costos que se realiza en costos. Pero si te fijas, determinamos un costo unitario de las camisas producidas, ¿cierto? Y ese es uno de los propósitos de los sistemas de costeo. Determinar de la manera más precisa posible los costos unitarios de la producción. Porque eso nos permite también determinar los precios de venta, ¿verdad? Porque las empresas, aunque tienen una función social que es la de satisfacer necesidades de las personas que van a consumir nuestros bienes y servicios, también persiguen que los propietarios de las empresas obtengan una ganancia. Entonces, para poder determinar precios de venta, nosotros necesitamos conocer nuestros costos de producción. Entre otras también, el sistema de costeo permite planificar y controlar la producción de los artículos. Nosotros en el presupuesto maestro, como veíamos en el ejercicio que estuvimos haciendo, lo primero que hacemos es un pronóstico de ventas para determinar las ventas que esperamos tener. En función de las ventas, nosotros vamos a planificar cuánto vamos a producir, ¿te recuerdas? Muy bien. Entonces también nos permite controlar la distribución o venta de los artículos.
De igual forma, nos ayuda a que podamos hacer más eficiente la administración de las actividades de la empresa, porque como comentaba, nosotros podemos revisar si hay tiempos muertos. Tiempo muerto se le llama aquel tiempo en el que alguien está esperando a que otro termine el proceso porque a él le va a pasar el producto de su proceso. Como decíamos, por ejemplo, en el caso del cortado, ¿verdad? El que está pegando un lado necesita que de cortado le pasen, ¿cómo se llama? Tela ya cortada, ¿sí? Para poder realizar su proceso. Entonces, ahí se puede revisar de repente si hay algunos tiempos que se estén dejando de trabajar para buscar la manera de volverlos más eficientes esos procesos. También permite presentar a la administración una información analítica y no solo global, ¿verdad? Porque podemos ver los costos desde los diferentes procesos, ¿verdad? También permite evaluar y operar cambios en aquellas áreas que lo requieran. De manera específica, los objetivos del sistema de costos son auxiliar a la contabilidad financiera en los cálculos del resultado de los periodos a través de la valoración de los productos y servicios. Minimizar los costos de los recursos consumidos, asignar costos a los departamentos para la planificación y control, imputar costos a las unidades del producto para el costo del producto y controlar los procesos productivos para dar información que facilite la toma de decisiones a corto y largo plazo. La acumulación de costos en términos de asignar el valor que le corresponde a cada departamento se realiza en función del flujo que tienen los productos dentro de la empresa. Cuando hablamos de flujo, nos referimos a que en el caso de la camisa, nosotros tenemos que sale la materia prima de la bodega e ingresa a el departamento, le podemos llamar de corte, ¿sí? Luego del departamento de corte sale para donde se pega un lado, donde se pega después el otro, y ese es el flujo que tienen. No sé si se comprende la idea, Luz. Sí, dice que, o sea, tenemos que estar, seguir el movimiento de cómo va el proceso de por ejemplo, de la camiseta, por decirlo así. Exactamente, eso es el flujo, ¿sí? Entonces, ya que mencionaste camiseta, vaya, si nosotros hacemos camisas, por ejemplo, la camisa va a estar o va a tener un departamento donde se pegue el cuello. La camiseta también. Pero la camiseta no tiene botones. Entonces no va a pasar por un departamento que se llame botones o pegado de botones. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces ahí es donde tú necesitas conocer el flujo de cada artículo para, en función del flujo que tiene, asignarle los costos o ir asignándole en cada etapa esos costos. El flujo depende también del sistema de costeo aplicado en la empresa y eso se ve más adelante. Aquí hay un ejemplo que está tomado de Hernández 2019, en donde se esquematiza, perdón, un modelo, digamos, de cómo los costos se van acumulando. Tenemos los costos de materia prima, o costos de materiales, que son los directos e indirectos, la mano de obra directa, costo de mano de obra, que incluye la de indirecta también, y los costos indirectos de fabricación, que incluyen la mano de obra indirecta, ¿verdad? Materiales indirectos y otros costos indirectos. Todo ello se acumula en los diferentes procesos productivos para darnos a conocer al final el costo de los productos terminados.
¿Alguna duda, Luz? Eh, esos, esos signos son cuando se suman y cuando sale el resultado. Eso que está, por ejemplo, inventario inicial sale más. Y de ahí el costo está igual. Sí, lo que nos dice es que el inventario inicial de trabajo en proceso le vamos a restar el inventario final de trabajo en proceso y eso nos da el costo de los artículos manufacturados. Ya. También le sumamos el costo de los productos que ingresaron al proceso. Esa fórmula, Lucy, siempre la vas a utilizar en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a determinar el costo de ventas, tomamos inventario inicial más compras netas menos inventario final. Entonces, si te fijas, el saldo que nos queda es el costo de ventas. O sea, inventario inicial más lo que compré o que ingresó al periodo, al inventario en el periodo, es lo que yo tuve disponible para vender, digamos, en el costo de venta. Menos lo que todavía tengo en el inventario, eso me da cuánto costaba lo que vendí. En producción en proceso pasa lo mismo. Yo tenía inventario inicial de productos en proceso cuando inició el periodo. Le sumo lo que ingresó al proceso y eso me da el total que yo tuve en proceso durante el periodo. Le resto el costo de lo que todavía me queda en proceso y eso me da el costo de producción de los artículos que se manufacturaron. Entonces, esa fórmula, el inventario inicial más lo que ingresa menos el inventario final, siempre la utilizamos o la utilizamos con bastante frecuencia para determinar, dependiendo de lo que se trate, en el costo de ventas, el costo de ventas. En el inventario de productos en proceso, el costo de la producción del periodo. No sé si se comprende, Luz. Sí. Ok, entonces, esa fórmula es tan importante como conocer los elementos del costo de producción. Así que en la medida que puedas, trata de interiorizarla, no memorizarla, porque como te digo, depende de dónde la estés usando, así va a ser el resultado. Es decir, si la estoy utilizando para costo de ventas, es la misma fórmula, pero los nombres cambian. Pero siempre es inventario inicial más lo que entra, menos lo que me quedó de inventario final. Ya. Ok. Características. Las características de un sistema de costos, vamos a hacer otra vez un poquito más pequeño, están dadas por la naturaleza de cada uno de los diferentes tipos de sistemas de costos. Los sistemas de costos fijan las pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de costos. Es decir, no utilizamos diferentes sistemas de costos para una misma empresa. Los sistemas de costos los definimos y esos son los que estamos utilizando. ¿Sí? A no ser que se cambien las políticas contables, en cuyo caso hay información que revelar, pero eso es otra historia. Pero normalmente cuando adoptas un sistema de costos, ese es el que vas a seguir utilizando y ahí están las pautas que tú vas a seguir para acumular los costos a través de los diferentes procesos, a través de las diferentes actividades o de los centros de costos que tú defines. ¿De acuerdo? Ujú. Los sistemas de costos determinan los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de gastos. Ahí tú defines, por ejemplo, si los costos se van a distribuir en función de los costos indirectos de fabricación, sobre todo. Si se van a distribuir en función de las horas máquinas consumidas, de las horas hombre, en función de los kilowatts consumidos de energía eléctrica, en función de los metros cuadrados, dependiendo del tipo de costo indirecto que se va a distribuir. Los sistemas de costos establecen la forma, fecha y oportunidad en que deben ser calculados los costos.
Cuando hablamos de oportunidad acá nos referimos al momento, Luz, en el que se van a distribuir. Los sistemas de costos establecen las modalidades de cálculo, las bases que se pueden utilizar, la forma en la que se tienen que ser tratados determinados costos. Por ejemplo, si yo voy a distribuir el costo indirecto de mano de obra indirecta, lo racional es distribuirlo en función de la mano de obra directa que se consumió. Si yo voy a distribuir el costo de energía eléctrica de la iluminación, yo lo puedo hacer en función de la cantidad de lámparas que utilizo para iluminar el área de trabajo de la planta. Si voy a distribuir la depreciación, lo puedo hacer en función de las horas máquina consumidas. Por poner ejemplos de bases de distribución. Los sistemas de costos permiten establecer las formas de determinar los costos totales y los costos unitarios. De la misma forma, establecen la aplicación de diferentes metodologías para presupuestar costos y determinar estándares. En función de los históricos, de los costos históricos, nosotros podemos determinar estándares. Aunque normalmente para determinar costos estándares, que son un tipo de costos predeterminados, nos auxiliamos de especialistas en el área que nosotros estamos tratando de definir los costos estándares. Tipos y sistemas de modelos de costos. La contabilidad de costos tiene diferentes objetivos basados en la información que demandan las diferentes empresas. De manera general, se puede establecer que requieren información de valorar existencias para completar la información financiera y determinar los beneficios de la empresa. Porque como decíamos, cuando hablamos de existencias, Lucy, nos referimos a los inventarios, ¿oí? Ya. Ok, entonces yo te decía, para determinar el costo de ventas utilizamos inventario inicial. Ese lo evaluamos el año anterior. Las compras que se hizo de inventario o lo que se produjo de inventario, dependiendo del tipo de empresa, menos el inventario final. Entonces, para evaluar el inventario final, yo debo de tener un sistema que me permita saber, un software que me permita saber cuánto es el inventario final, o como mínimo yo debo de hacer un recuento físico de los inventarios, asignarles el costo que tiene cada uno y determinar de cuánto es la existencia que tenía de inventario al final del ejercicio, para determinar cuánto gané. Es decir, si yo no conozco mi costo de ventas, no voy a saber cuánto gané. No voy a determinar si la empresa ganó o perdió. Cuando hablamos de beneficios acá, nos referimos a las ganancias, Luz. Ya. Ok. Tomar decisiones en el ámbito interno de la empresa. ¿Cómo se llama? Como decíamos, nos permite valorar qué acciones podemos tomar para volver más eficientes los costos, reducir procesos que no sean necesarios, ajustar aquellos en los que estamos teniendo tiempos muertos, etc. Y también nos permiten controlar y dar seguimiento a las diferentes actividades de la empresa. La aplicación de un sistema de costos debe considerar las características de la organización y las necesidades de información. De la misma manera, en función de las necesidades de la misma, perdón. De manera global, pueden determinar 3 parámetros básicos para aplicar un sistema apropiado de costeo. La forma en que se desarrolla el proceso productivo. El momento en el que se lleva a cabo el proceso del cálculo. Y la cantidad de costo que se acumula al producto. Estos 3 parámetros nosotros los podemos considerar a la hora de determinar un sistema de costos a utilizar. Tenemos sistemas basados en el momento de cálculo. Así nosotros podemos tener costos históricos o reales, que son los costos en los que ya incurrimos. O sea, los costos que ya se realizaron. A eso le llamamos costos históricos o reales. También tenemos costos predeterminados. Los costos predeterminados
son los costos estimados y los costos estándar. Ambos son aplicables. Los costos históricos, ya lo mencionábamos, que son los costos que ya se incurrieron durante el periodo. Los costos predeterminados nosotros los establecemos antes de producir. ¿Se comprende la idea, Lucy? Sí, los costos estándares serían que, por ejemplo, tomamos estimaciones. Sí, solo que los estándares normalmente son apegados, como decía, nos auxiliamos muchas veces de expertos en el área para que nos digan cuánto es lo que debería de costar el producto. ¿Sí? Ya. Y, o sea, son costos que nosotros estimamos, pero sobre bases científicas, digamos. Ya. Y que en teoría es lo que deberíamos nosotros de obtener de costo. De modo que los costos estándares normalmente se considera que son lo que debería de costar el producto y por esa razón, si nosotros obtenemos un costo mayor que lo que debería de costar, eso indica que estamos realizando mal algunos procesos que nos están haciendo incurrir en más costos y nos obligan a revisar los procesos. Si nosotros obtenemos costos menores, eso pudiera significar de que a lo mejor estamos sacrificando calidad de los productos o algo estamos haciendo mal que nos está ayudando a tener menos costos, pero que no estamos cumpliendo con lo que dice el estándar. ¿De acuerdo? Sí. Mientras que los costos estimados son siempre se tratan de ser precisos, pero no son calculados de manera científica. Nos basamos en los costos históricos siempre, ¿verdad? Para calcular. Pero son menos, digamos, exactos. O sea, cuando hablamos de costos estándar, digamos que eso es precisión. Eso es lo que nos debe de costar el producto. Cuando hablamos de costos estimados, hay como un poquito más de subjetividad en su cálculo. ¿Sí? Sí. Ok. Luego tenemos sistemas basados en el tipo de producción. Para este nosotros tenemos dos tipos de sistema por excelencia. Los costos por órdenes de producción y los costos por procesos. Cuando hablamos de los costos, esto se ve más en detalle, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los costos por procesos, nos referimos, por ejemplo, al caso que hemos venido viendo de la producción de camisas. Pasa por diferentes procesos. Y en cada proceso nosotros vamos acumulándole costos. ¿Sí? Cuando hablamos de costos por órdenes de producción, normalmente esto se refiere a que cuando hay una solicitud de que se fabrique un artículo, entonces se empieza a producir ese artículo y en función de, ¿cómo se llama? Los costos que se van incurriendo se le van acumulando a la producción o a la fabricación de ese artículo. Entonces, no tenemos producciones en masa, digamos, sino que son producciones de artículos en cantidades pequeñas. O, por ejemplo, un ejemplo son la fabricación de cierto tipo de vehículos de lujo, que para que lo fabriquen el vehículo, alguien tiene que pedir el vehículo. Entonces, todos los costos en que se incurren se le pueden perfectamente acumular a ese vehículo en específico. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y aquí había un ejemplo de cómo se acumulan en el sistema de órdenes específicas de producción. Y aquí hay un video, ¿verdad? Que entiendo que se puede ver, no lo he visto. Entonces, en el de órdenes específicas, los costos se le acumulan a un solo bien que se fabrica o a un pequeño lote de productos que se fabrican. En el de procesos, no, se van acumulando en cada etapa, en cada centro de costos que nosotros determinamos que forma parte del proceso. Luego tenemos el sistema de costos basados en la organización de la empresa y tenemos en eso el sistema inorgánico y el orgánico. El sistema inorgánico no toma en cuenta la organización de la empresa, es decir, que no diferencia fases de producción ni de departamentos.
Relaciona los costos de forma directa con el producto o servicio. Este sistema se puede utilizar en unidades de producción simples. Es igual que ¿cómo se dice? De órdenes de producción. Exactamente. Es bastante similar. En el orgánico, no. Normalmente tenemos nosotros el costo de producción por departamentos o por áreas. Centro 1, centro 2, centro 3 y el costo del producto. En cada centro nosotros vamos acumulando los diferentes elementos del costo que se le van incorporando al producto. También hay otros modelos de sistemas de costos que, nuevamente, ¿verdad? Uno los adopta en función de las características de la empresa. También hay otro sistema que se llama ABC y este se ve más adelante. Este se llama Activity Based Cost. Es costo basado en actividades, que se van agrupando los costos en función de las actividades que se desarrollan. Y aquí hay algunos recursos que se pueden consultar también, y si los ves y tienes dudas, me consultas con el mayor de los gustos, Luz. Yeah. Listo. No sé si tienes alguna pregunta. No, no tengo ninguna pregunta.